mismo código que ocupamos la clase, que definimos la clase pasada, pero cambiar la entrada de tal forma que podamos visualizar en simulación lo que ustedes vieron en el experimento de laboratorio. ¿Cuál es el objetivo de enseñanza de hacer esto? Precisamente que entiendan, ¿cierto?, de que tener un modelo matemático que describa un fenómeno físico es tan importante para analizarlo como hacer el experimento como tal. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos este curso y por eso estudiamos todo esto. ¿Ya? Para poder, en laboratorio, en un computador, ver cómo sería el efecto que hacemos sobre la ingeniería del sistema, cómo sería en la práctica como tal. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tener que ocupar una función que es square, doc square, para poder definir la entrada como una señal cuadrada. Profe, 4 de mayo. Exacto. 4 de mayo, perfecto. 3 semanas más aproximadamente. Fíjese que Square lo que hace es generar una onda cuadrada con un periodo de 2pi y oscila entre más menos 1, y duty es el duty cycle, vale decir cuánto tiene en valor positivo y cuánto tiene en valor negativo. Entonces uno lo pone en términos de porcentaje. Entonces solamente para practicar vamos a definir una señal de esta forma. Bueno, ya he definido el vector de tiempo, pensé que esto estaba hecho. Acá. Va. Fíjese que lo que dice. Le puse una frecuencia de 50 Hz, ya, 2πf, y le puse un duty cycle de 50%, es decir, pasar el 50% del tiempo en más 1 y el 50% del tiempo en menos 1. Si dibujo ambas, nos damos cuenta que pasó algo extraño. ¿Por qué? Vamos a ver. El tiempo de muestreo es muy chico. Ya, ay, ¿qué dice aquí? ¿Y cómo saco esto? Acá. Ahí sí. Ya. La frecuencia es muy alta. Cambiémosle. Pongámosle 10 y veamos qué pasa. Fíjense qué está pasando. Cuando pongo una frecuencia de 10, estamos diciendo que cada 0.1 segundos debiese haber una transición. Ah, ya sé lo que pasó. Esto se ponía así entonces. Eso era. Eso era el problema. No se ponía en 0.1, sino que se ponía en escala de porcentaje. Fíjense que lo que estamos diciendo acá, cada 10 Hz, vale decir, cada 0.1 segundos debiese haber una transición. Fíjense que tengo una transición de 2.4, después tengo otra transición completa en 2.5. Vale decir, está pasando exactamente un periodo completo cada 0.1 segundo. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Partimos de menos 1 a 1. Después este cambio no es el mismo porque es de más 1 a menos 1. Y el siguiente cambio es de menos 1 a 1 ocurre en 0.1 segundos más. ¿Ya? Entonces, precisamente lo que estamos dibujando aquí es lo que habíamos definido acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una señal que está cambiando a esa tasa entre más, menos y menos 1. Y voy a ocupar eso como mi entrada. ¿Ok? Solamente estoy definiendo la frecuencia afuera. Entonces aquí mi entrada al circuito, al sistema no va a ser E, sino que va a ser S, el vector S. Y obviamente acá también tengo que, cuando dibuje, tengo que dibujar S. ¿Ya? Entonces vamos a partir con algo súper chico, le vamos a poner 0.1. Y vamos a ver lo que sucede. Muy chico. 1. Hola. Tiene que ser vector columna. El otro día también nos salió este error, ¿se acuerdan? También nos salió este mismo error.
A ver, veamos. S es igual a S. 1000 por 1. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Estoy usándolo de la misma forma. Parece que el vector de tiempo es el problema. No. Ya, ahí funciona sin problema. Puede ser la entrada original. No, si estoy viendo que funcionaba bien. Entonces cuando genero este vector es precisamente de 1000 por 1. Entonces cuando hago ese es un vector de 1 por 1000. 1000 por 1, ya. Es solamente un problema de dimensiones. Ahí dice estar, a ver, pero me dice el mismo error. No, fíjate lo que dice. Dice que retorno un vector de largo 1000, pero el largo de las condiciones iniciales es 1. Eso me debería ser de... Bueno, hagámoslo de la misma forma como lo habíamos hecho antes para ahorrarnos el problema. Y lo vamos a definir como una función de tiempo. ¿Ya? Y aquí le vamos a pasar S de T. Wow. Perdón, porque depende de F0 también. Coma F0. Esa es la otra variable que tenemos acá. Entonces T, F0. Plot. T, F0. Ya, ahí está. Eso es solamente un problema de dimensionalidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una señal de entrada azul que parte en 0 y se carga a 1. Fíjese que la condición inicial del condensador era 0 volts. Entonces el condensador se carga. ¿Qué pasa? La señal de entrada cambia de más 1 a menos 1, entonces el condensador se empieza a descargar. Se empieza a descargar, en eso la señal de entrada vuelve a cambiar de más 1 a menos 1, y cuando se vuelve a cargar. Y fíjense que tiene una etapa en la cual, como la condición inicial es 0, se carga a un nivel que después no se alcanza a cargar. Entonces fíjense que tiene una pequeña oscilación al principio y después alcanza una señal que no cambia. Si nosotros podemos graficar el valor medio acá, vamos a ver que sube, baja y después se estabiliza. ¿Sí? ¿Notan eso? Es más o menos así la señal que vieron en el laboratorio, ¿no? Según yo, la del laboratorio era como más sinusoidal. Más sinusoidal. Bueno, puede ser. No, pero eso era porque... Pero es que nunca la vimos así en el laboratorio. La que uno Cuando no se recuerdo acuerda. yo. Fíjate si le cambio la frecuencia de conmutación. Fíjate que lo que estoy haciendo es estoy cambiando mucho más rápido la entrada. ¿Qué pasa? Logran ver eso, ¿cierto? Ahora ven que tiene una pequeña oscilación y después se estabiliza. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de un régimen transitorio? No fue en video, después sigue oscilando con los estudios. No, se sigue oscilando un poquito. El problema es que se demora mucho más en estabilizarse. ¿Ya? Pero te das cuenta que la oscilación es cada vez menor. Puede ser un problema de aproximación numérica. ¿Ya? Pero aquí el cambio es mucho más drástico y después tiende a estabilizarse. Sí existe un poco porque fíjate, estas transiciones no son lo suficientemente correctas. Estamos todos aproximándolo de forma numérica. Si quisiéramos ser un poquito más precisos, tendríamos que agregarle número de puntos al vector de tiempo. Por ejemplo, hacerlo más grande. Ahí debiese dar un mejor resultado. Pero vemos un fenómeno similar. ¿Ya? No cambia mucho el efecto. Pero se dan cuenta del problema que tenemos al principio, que oscila y después sí, sigue variando, pero tiende a estabilizarse. Tengo un régimen transitorio y tengo un régimen estacionario. ¿Ya? El quiz, cuando usted le da los comandos, el último es el número de... El número de puntos que voy a utilizar en definir mi es lo que está... tiempo final. Tiempo inicial, o sea, valor inicial, valor final, y la cantidad de puntos que quiero entre esos dos rangos. ¿Ya? Entonces esa no es la señal de entrada. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Si aumentábamos esto, el condensador, si aumentábamos la capacidad del condensador, el condensador se demoraba más en cargar.
Y por ende, a esta tasa de conmutación, deberíamos ver que esto se concentra, como se demora más en cargar, ¿cierto? Va a ser más largo. Entonces no va a alcanzar un valor tan alto como alcanzaba ahí. Echemos a correr, se demora un poco. Lo eché a correr 2 veces. Fíjense que los valores que alcanza acá son mucho menores, del orden de los 0.02. Si disminuyo esto, los valores que alcanza tienen que ser mayores, porque se demora menos en cargar. ¿Ya? Entonces, supongamos que en realidad no estamos conmutando tan rápido, sino que estamos conmutando a lo que teníamos antes, a cada un segundo. ¿Ya? Fíjese lo que tenemos. El condensador se alcanza a cargar y después conmuta, se empieza a descargar, se alcanza a descargar, cargar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de fenómenos, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando la capacidad del condensador, estamos cambiando la frecuencia de conmutación de la entrada. ¿Qué tendríamos que hacer en el laboratorio? Ir a Pañol, pedir otro condensador, conectarlo, prender todo de nuevo y ver este resultado. Si quiero cambiar la fuente, tengo que desconectar, cambiar la frecuencia en el generador de funciones, volver a conectar, prender todo y volver a medir. Pero se dan cuenta que el fenómeno que veo acá es lo mismo que vieron ustedes en el laboratorio, pero cambiándolo aquí o cambiándolo acá es mucho más rápido. Y veo exactamente el mismo efecto que vería como si lo estuviesen haciendo en el experimento. ¿Entienden el poder de modelar un sistema y analizarlo en MATLAB frente a hacerlo en laboratorio? Porque si ustedes quieren definir algo específico, fácilmente lo pueden hacer acá en computador y después solamente van y implementan el circuito que ustedes ya probaron. Y dentro de un margen de error lo que van a medir es prácticamente lo que ustedes ya saben que deberían haber obtenido. Entonces, cuando hablamos de simular un sistema es porque tenemos las herramientas matemáticas que nos permiten describir ese sistema y tomar decisiones en el computador sin tener que ir a medir en el laboratorio. Hay cosas que son inaccesibles, por ejemplo la planta de control que tienen acá los electrónicos. Ustedes no pueden acceder directamente a medir presión tan fácil, tienen que saber exactamente el modelo de presión, estar seguros que la cantidad de presión que le van a aplicar al estanque es la correcta, porque si no se pueden aprobar, la cuestión puede explotar. Entonces mejor que explote en simulación, y estar seguro de la decisión que uno va a tomar, a que explote en laboratorio. ¿Ok? Algo más interesante sería, por ejemplo, a la onda agregarle un pequeño offset. ¿Qué pasa si lo multiplico por 0.5? La estamos atenuando. Entonces en vez de llegar a más menos 1, va a llegar a más menos 0.5. ¿Qué pasa si le sumo 0.5? Va a subir hacia arriba. Porque estoy sumando fuera el vector de tiempo. Hacia arriba. Offset. Entonces va a oscilar entre más 1 y 0. ¿Se dan cuenta? Que el voltaje siempre es positivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Empieza a subir. Aumentémosle el vector de tiempo, pongamos 100 segundos. ¿Se dan cuenta de las cosas interesantes que empiezan a pasar? Cambiemos la capacidad. ¿Cuánto teníamos antes? 0,1. Quiere decir que el condensador se está cargando cada vez más. Exacto. Se empieza a cargar y después no se alcanza a descargar. Cargar, descargar. Mira, fíjate lo que hicimos ahora. Cambié la capacitancia. ¿Qué tengo? El mismo efecto que tenía antes. Se alcanza a cargar y a descargar. ¿De qué me sirve eso? No mucho. ¿A qué quiero llegar? Quiero llegar a un sistema en el cual la conmutación de esto se produzca, sea tan leve que alcance a llegar a un valor medio. ¿Ya? Por ejemplo, aumentemos la resistencia en 10 unidades y esto a 1. Empieza a cargarse el condensador y fíjense que de a poco, independientemente de eso que esté sucediendo, de a poco esto empieza a nivelarse un poco. Si aumento la capacidad del condensador, se va a demorar mucho más. No lo voy a alcanzar, pero las oscilaciones son menores. Pongamos una frecuencia más grande. ¿Régimen estacionario? Cuando pasa mucho tiempo el condensador. A eso quiero llegar, eso es lo que quiero mostrarle. Ya, hagámoslo más chico entonces. Aumentemos aún más. Fíjense, aquí está empezando a ocurrir. El condensador se empieza a cargar y las oscilaciones empieza que se carga, se descarga, se carga, se descarga, pero cada vez va quedando un poquito más cargado.
Llega un minuto en que tengo una señal que varía muy poco. Esas oscilaciones se van repitiendo. Se dan cuenta que a pesar de que está oscilando acá, esta zona de acá, al parecer se repite después de acá. Entonces, periódicamente es estacionario. Tenemos una zona de transición y tenemos una zona en la cual es estacionario. Periódicamente es estacionario. Si yo tomo el valor medio de la señal roja, voy a quedar aproximadamente en 0.5. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? Está tomando la señal que oscila, cambia entre 0 y 1, y lo que está haciendo esto lo está dejando prácticamente continuo. Si cambia la capacidad del condensador, acuérdense, esto se achica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo vimos recién? ¿Por qué? Porque se alcanza a cargar menos. Veamos si es así. Aumentemos la capacidad del condensador. A 10. Oscila menos. Cada vez va tendiendo más a 0.5. Entonces, ¿qué pasa? Una señal que cambia en el tiempo, de alta frecuencia, tiende a quedar cada vez más continua. ¿Ya? Que es lo que les explicaba el Benjamín, siento que no deja pasar las frecuencias altas, sino que deja pasar las frecuencias más bajas. ¿Ok? ¿Se acuerdan que se los mencionó? Ok. Y todo eso solamente encontrando el modelo matemático y analizando la entrada-salida. ¿Ok? Ahora, vamos al circuito RLC. Vamos a ponerle pausa a esto, para que no quede tanto tiempo muerto.